De una de otra forma, hermanos, de una de otra forma, la palabra de Dios nos habla. Y mucho más a nosotros que, como decía el hermano Octavio, sí, anhelamos ese maná. Y como todos sabemos, hermano, cada vez que leemos las escrituras, cada vez que leemos de pronto el mismo pasaje, ¿sí? Cada vez hay un alimento diferente para ese momento, para esa situación. Y es lo bonito de la palabra de Dios, ¿no? Que dice que es viva y nos traspasa y nos llena completamente. Muchas veces nos hace estremecer, nos hace llorar esa palabra. Y qué si para el día de hoy, hermanos, esta noche, vamos a mirar tirando la red al lado equivocado, ¿sí? Y para eso vamos a mirar como una introducción Mateo 6 31 al 34. La traducción lenguaje actual nos dice esto: ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya que tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Bueno, algo muy importante, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué nos preocupa? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Sí? ¿Qué es aquello que a veces estamos trabajando todo el día, estamos trabajando semanas, meses y años y de pronto miramos que la bendición o que la solución o que de pronto la respuesta no llega y nos preocupa? Alguno muy espiritual dirá, no, hermano, yo espero en el Señor y que si y vivo del Señor, tengo fe en el Señor, porque ya he leído este pasaje una infinidad de veces. Pero no podemos pasar por alto que algo nos preocupa. Es obvio, es normal, somos humanos, ¿sí? Y a veces resulta que nos preocupamos demasiado. Y mire cómo pone en contraste este pasaje o esta versión de las Escrituras, ¿sí? Con la gente del mundo. La Biblia Reina Valera dice con los gentiles, ¿sí? Sabemos que gentiles paganos, o sea, los idólatras, los que no conocían a Dios en ese tiempo. Hoy podemos decir lo mismo, ¿no? La gente que no tiene conocimiento de este Dios vivo, de este maná, este alimento espiritual. Entonces dicen, ya no se preocupen, ¿sí? Porque solo los que no conocen a Dios se preocupan por estas cosas. Uy, hermanos, ¿sí? Los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Dice, nosotros tenemos como Padre a Dios que está en el cielo y Él conoce todas nuestras necesidades. Él sabe lo que nos aflige, él sabe lo que realmente pasa por nuestras mentes, esa necesidad de nuestros hogares. Él lo sabe. Pero lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. ¿Sí? Dice la versión Reina Valera, dice, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Esta versión dice, mire, lo más importante es que, reconozcan a Dios como único rey. Sí, como ese dador, ese rey de lo que es este reino espiritual. Y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que va a pasar mañana, ya que tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos suficientes problemas, bastante con los problemas de cada día. Entonces, ¿qué es aquello que nos preocupa constantemente? ¿Sí? ¿Qué sueños tienes? ¿Sí? Vamos a aplicarlo no en la cuestión de la comida, de la bebida, del vestido, sino que qué sueños tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué metas tenemos? ¿Y qué es aquello por lo que tanto estamos trabajando? ¿Sí? Entonces hay algo que está sucediendo dentro de nuestro interior, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. ¿Sí? Cada uno de nosotros estamos planificando, estamos teniendo sueños, metas, ¿sí? Y estamos trabajando por algo, ¿sí? Y obvio, a veces, ¿qué pasa y qué sucede? Nos preocupamos muchísimo. ¿Mm? Y quiero que miren, hermanos, acerca del ministerio del Señor Jesucristo, que empieza en una barca, ¿sí? Empieza en una barca, algo muy especial. Lucas 5, 1 al 11. Y vamos a conectar este pasaje con la introducción, ¿sí? Acerca del afán. Dice la escritura. Una vez Jesús, en la misma traducción lenguaje actual, una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que le alejara un poco de la orilla. La alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no hemos pescado nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Interesante, hermanos. ¿Sí? El ministerio del Señor Jesucristo. Mire, uno de sus primeros mensajes, ¿sí? Con los discípulos, es en la barca de Pedro. Es en la barca de unos pescadores. ¿Qué los motivaba y qué los llevaba a esas aguas, hermanos? ¿Mm? ¿Qué era lo que cada día y cada noche, ¿sí? Los hacía penetrar al mar? Su trabajo, su oficio. ¿Pero por qué trabajaban? ¿Por qué iban a echar sus redes? Y en esta ocasión, ¿no? Dice que Jesús vio dos barcas en la playa y estaban lavando sus redes. Sí, ya era horas de la mañana, estaban vacías estas barcas.
y los pescadores estaban lavando sus redes. Y Jesús utilizó esa barca de Pedro, se subió en ella y le pidió que se aleje un poquito de la playa y empezó a enseñar el Señor Jesucristo. Yo me imagino a Pedro, ¿no? Mirando toda esta escena, de pronto con ese afán, esa necesidad de llevar algo, de pescar algo. Y llega el Señor y utiliza esa barca y empieza a enseñar de ahí. Pero el Señor sabía la necesidad de Pedro. Sabía por qué Pedro estaba en la barca. Sabía por qué Pedro estuvo toda la noche pescando, porque eso es lo que dice, ¿no? Este pasaje. Pedro respondió, maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Yo quiero que mediten en esas tantas veces que hemos trabajado meses, años, o hemos estado en una situación, en una relación, en una cuestión económica, ¿sí? Trabaje, trabaje y trabaje, ¿sí? Y de pronto hasta trasnochados por una situación que nos preocupaba, por una situación que nos afligía, ¿sí? Por eso les decía que vamos a conectar este pasaje, ¿sí? Con el texto de introducción. Por nada estéis afanados, ¿sí? ¿Y qué era que llevaba a Pedro allá? Cuando el Señor le dice que tire la red y recogen tantos peces, al ver esto Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. No sé si les ha pasado, hermanos, esta misma situación. ¿Sí? Hace algunos días conocí a alguien, ¿sí? Que tiene como 4 carreras. Quiso ser profesor, estudió para profesor. Luego quiso ser piloto, fue piloto. Por último, bueno, quiso ser abogado, fue abogado, ¿sí? Y en ninguna de esas 3 se sentía cómodo, ¿sí? Entonces él buscaba algo que lo apasione. Y por último, se hizo comediante. Ah, y explotó todo eso que él tenía desde pequeño, porque toda su familia lo conocía a él desde pequeño como un gran comediante. Pero intentó 3 situaciones, 3 trabajos, y en ninguno de ellos se encontraba. Pedro, ¿cuántos años estaría pescando, hermanos? ¿Cuántos años él preocupado por su trabajo y preocupado por la gente que él tenía como empleado, preocupado por tantas situaciones, pero no en un abrir y cerrar de ojos? Es como decirle, bueno, eso no es el trabajo en lo que tú te vas a dedicar. Sí, fue una guía, fue un apoyo, como dice la Biblia, fue un ayo. Porque bueno, la cuestión de predicar el evangelio es igual, hermano. ¿Sí? Fue podríamos decir, su primaria, su secundaria, ¿sí? Su oficio. Y especialmente, sí, una noche que había trabajado y que no habían pescado nada es cuando el Señor Jesucristo llega al otro día, se sube a la barca, enseña a través de su barca, le dice a Pedro que vuelva a echar la barca hacia el mar, que tire la red, pescan, hay producción y luego le dice, ven y sígueme y dejan todo,
todo, dejaron todo lo que llevaban. Dejaron las barcas, dejaron los peces y se fueron con Jesús. Lucas 5, 4, 5, ¿qué nos dice? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué frustrante es para un pescador tirar su red con la esperanza de atrapar peces y descubrir al final de una larga jornada que su red está vacía. Hay bocas que alimentar, deudas que hay que pagar y una cantidad de obligaciones que hay que cumplir. Pero la red o las redes están vacías. Yo recuerdo, hermanos, en la costa aquí en el Pacífico, visitaba a unos hermanos en Tumaco. Y vi el hermanito Gustavo, uno de los hermanos donde yo me hospedaba. Cada vez que iba decía, hermanos, vamos. Decía, vamos a la playa y vamos a pescar. Sí, y eran esas jornadas de a veces de toda la mañana, sí, donde el hermano tiraba el anzuelo y no pescaba nada. El hermano me decía, hermanito, hoy vamos a ver si conseguimos pescadito para darle su pescadito, hermanito. Sí, era muy pobre, hermanos. No tenía esa facilidad de pronto de comprar, ¿sí? Entonces él iba a pescar. Y nada, a veces pescaba unos pececitos muy pequeños que tocaba volverlos a tirar al mar. En alguna ocasión dejó un anzuelo como con 10, un nylon como 10, como con 10 anzuelos. Toda la noche y al otro día, mejor dicho, hermano, ahora sí va a haber pescadito. Sí, para el desayuno, vámonos, madrugamos, sí. Y el hermano con esa felicidad y esa alegría, y yo también, sí, de pronto que salga, pensaba un tiburón de unos 2 metros, para que haya pescado, mejor dicho, para todo un mes, una semana. Y a medida que el hermano Gustavo jalaba la que es el anzuelo, el que es perdón, el nylon con los 10 anzuelos, no recuerdo si eran 10 o más, ¿sí? Nada, nada. Y su cara empezaba, ¿qué? A ponerse muy triste, muy triste, muy triste. Y al final, imagínense más de, no, pues como en esta ocasión toda la noche, y ni un pez. El hermano me alzaba a mirar y claro, yo también con ese anhelo de ver algo que salga ahí, sí, aunque sea un cocodrilo, y nada, hermanos, sí. Y entonces, conozco mucho de ese sector de que es en Tumaco, en la costa pacífica, donde van los pescadores. Y uno mira cómo unos vienen contentos, otros vienen tristes, otros se van mar adentro, más adentro, sí, a pescar. Y es obvio, ¿no? O sea, uno va a trabajar con ese afán, a trasnocharse, porque muchos van de noche. Hay bocas que alimentar, hay deudas que pagar y obligaciones que hay que cumplir, pero las redes están vacías. ¿Trabajar para qué? Para nada. Y como dice el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Mm? Entonces alzaba el hermano Gustavo a mirarme. Sí. Digo, no, hermano, pues vamos a comprar, le decía yo, vamos a comprar. Sí. Pero el gusto de él era pescar. Sí, entonces uno mira, cuando algo no le funciona, cuando algo está mal, uno busca quién le ayude. ¿Mm? Uno tira su anzuelo a otras partes, golpea puertas. Sí, imagínense, nos quedamos sin trabajo.
Y hay que pagar el arriendo, hay que pagar, si no paga arriendo, hay que pagar los servicios. Si tienen niños pequeños, los niños no dicen, yo espero. Y entonces, ¿a quién acudimos en estos momentos? A los más cercanos. Quiero que miremos el ministerio de los apóstoles. Empieza en una barca. Pues miramos un pasaje que el ministerio del Señor empieza en una barca. Y ahora vamos a mirar esa parte donde el ministerio de los apóstoles empieza también en una barca. ¿Sí? Y esta historia la encontramos en Juan 21, del 1 al 6, traducción lenguaje actual, y vamos a unir todos estos pasajes en un solo mensaje. Poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos de Jesús. Pedro les dijo, voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada, Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Miren que muchas veces, ¿sí? Quiero regresar un poquito, ¿sí? Vamos a tener esta situación en nuestras vidas, ¿sí? Y algo muy maravilloso que me conecta con los dos pasajes de la pesca milagrosa es que en las dos ocasiones pasan ellos toda la noche trabajando sin pescar nada y llega Jesús y les dice, en la una ocasión boga mar adentro y vuelve a echar la red. Y en la otra ocasión, Jesús es el que les dice, tira la red al lado derecho. Estaban tirando al lado equivocado la red. Y cuando tiraron al lado derecho, ¿sí? Dice que la pesca era muy grande, ¿sí? Pero en las dos ocasiones ellos obedecieron. En la primera dijo, en tu palabra echaré la red. Y en esta que dice, los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos pescados. No sé si muchas veces a ti te ha tocado retroceder. A veces has llegado tan lejos, tan lejos, tan lejos. Y cuando llegas al final, te has dado cuenta que no era por ahí. Y a veces cabizbajo, triste, tienes que retroceder, volver hacia atrás. A veces de pronto hay muchas personas, muchos jóvenes sobre todo, ¿sí? Parejas que han llevado tantos años viviendo juntos y al final se da cuenta, ¿sí? Que echó la red al lado equivocado. Y por eso muchas personas dicen, no, pero 3, 4, 5 años perdidos, ¿sí? Esperando y llorando de pronto para que esta situación se dé, esta relación se dé. Y llega al final y darse cuenta que ella no era o él no era. Conozco, hermano, muchas personas que han tenido su cartón de bachiller, tienen su cartón que es de grado, de alguna especialización, ¿sí? Y al final se dan cuenta, como la historia que les contaba, ¿sí? Que eso no era lo que querían. No quiero ser maestro, no, piloto no quiero,
Abogado tampoco. ¿Sí? Imagínense, una carrera son 6 años, 6 por 3, 18, casi 20 años. A ver, ¿qué es lo que quiero? Y al final, como esta imagen, darnos cuenta que no, pues que eso no era lo que queríamos, que tiramos la red al lado equivocado, porque lo que estoy haciendo no me apasiona. Y lo más feo, hermanos, es trabajar en algo que no nos apasiona, no nos gusta. ¿Mm? Cuando uno trabaja en algo que le gusta, que lo apasiona, uno es feliz en su trabajo. Y así hay mucha gente trabajando en algo que no les apasiona, en algo que no les gusta. ¿Sí? Y se sienten así, encerrados en un cubo, sin poder salir. ¿Por qué? Porque toca trabajar. Me imagino los apóstoles iban allá a la barca y de pronto ese día no hubo nada y tener que al otro día hacer lo mismo, trasnocharse al otro mismo porque no hay otro oficio, no hay otra cosa más que hacer. ¿Mm? Y entonces se siente en cubo, como en un cubo encerrado en algo que de pronto le toca porque hay obligaciones, ¿sí? Preocupados. Otros están perdidos, ¿sí? Zarparon para Galápagos, pero se dieron cuenta, ¿sí? Que estaban yendo para las costas aquí de la Gorgona, aquí en Colombia. Imagínense, y ahora perdimos el tiempo, ¿qué hacemos? Nos fuimos por el lado equivocado, ¿sí? A veces, hermanos, hemos dañado con nuestra disciplina a los nuestros, tratando de educarlos, tratando de que es de edificarlos, los hemos golpeado y los hemos maltratado. Hemos tirado la red de disciplina, pero una red equivocada porque ha destruido a los nuestros. Y quisiéramos retroceder el tiempo, ¿sí? Para volver a empezar de nuevo, pero no podemos. 25, 4, ¿cuántos años perdidos de pronto? ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Mm? Eso pensamos, eso creemos. ¿Mm? Que el tiempo se perdió, que nos hemos equivocado y que tiramos la red de una forma que no dio fruto. Y al final nos damos cuenta que de pronto sí fue en vano, pero como les decía, no es en vano, porque a veces todo lo que sucede en nuestras vidas es un taller, es un posgrado, es una educación, es una universidad para formarnos como hijos de Dios. ¿Mm? ¿Cómo estaban los discípulos después de la muerte del Señor Jesucristo, hermanos? Sí, se fueron al mar de Tiberias. Se olvidaron de su maestro. Se olvidaron de Jesús, tristes. Volvieron de pronto a preocuparse y afanarse por comer, por alimentarse, porque estoy seguro, hermanos, que de estar con el Señor Jesucristo no tenían hambre. Porque eso nos pasa a nosotros con nuestras emociones. A veces estamos tan entregados a algo que el hambre, la situación que sucede a nuestro alrededor no importa. Está lloviendo, está pegando un aguacero impresionante, pero llega el hermano y tiene una cita con su novia, ¿sí? Y no importa mojarse. Y llega a la casa, golpea la puerta de los padres de la novia, sale la novia, está lloviendo, pero no les importa. ¿Mm? Pero se acaba esa situación. ¿Cómo estaban los discípulos después de la muerte del Señor Jesucristo? Después
de 3 años y medio. ¿Sí? Durante 3 años y medio el Señor Jesucristo caminó junto a ellos, pero en un abrir y cerrar de ojos todo cambió. Ahora tenían que aprender a caminar sin Él, hermanos. ¿Mm? No es fácil. No es fácil, hermanos. A veces el hombre es de costumbres. Mire que dicen muchas personas, el amor se acaba. Y como hay una canción dice que la costumbre es más fuerte que el amor. Y en verdad, en algunos aspectos de nuestra vida, esa costumbre es tan fuerte y se apega a uno a muchas situaciones de la vida, a muchas personas. ¿Mm? Y 3 años y medio el Señor Jesucristo caminó junto a ellos. Él era su guía, Él era su luz, pero murió. Entraron, como dijo la escritura, Jesús les dijo, ¿no? Ay, a los fariseos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Sí, recuerden que el ayuno es luto, es duelo, es dolor. No, mientras está, ¿quién? El novio. Mientras estoy yo, ellos no van a ayunar. Ellos no van a estar en luto, no van a sentir dolor. ¿Sí? Pero se les quitará ¿no? El rey, su maestro, y entonces ellos ayunarán. Entonces, ¿cómo estaban los discípulos? Estaban en ese dolor inmenso, tremendo. ¿Mm? Sin ganas de pronto de nada, pero preocupados. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? 3 años y medio con el maestro para nada. ¿Mm? Porque también ellos creían que Jesús iba a reinar como reinó David. Iba a sentarse en el trono literal, físico, terrestre en el templo. Y el Señor se va. Tiramos la red al lado equivocado, perdimos el tiempo, pero el Señor Jesucristo tan hermoso y tan bello, de la misma manera que llamó a Pedro, vuelve a llamarlo con el mismo milagro. Y las mismas palabras le dice, ¿no? Pedro, ¿me amas? Después de que él sabe que es Jesús el que está a su lado y que le dice que tire la red al lado derecho. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. En el primero le dice, te enseñaré a pescar hombres. Y en la segunda le dice, apacienta mis ovejas. Pero ahora ya no con él físicamente. Ahora tenían que aprender a caminar sin él. En 2 Corintios 5, 6 al 9, ¿qué nos dice la escritura? Por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. Hermanitos, dice la Reina Valera, porque por fe andamos, no por vista. Y el apóstol Pablo le dice, ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. ¿Cómo quiero conectar todo este mensaje, hermano, para hacer una aplicación para nuestras vidas? Los apóstoles
Aparentemente conocían de Dios. Como muchos de nosotros conocemos de Dios y hemos tirado nuestra red, ¿sí? Como Él nos lo dice. Pero en muchas ocasiones de nuestras vidas, o sea, todo lo que hacemos mengua y todo lo que hacemos nos preocupa o nos aleja o nos damos cuenta que no tiene fruto. ¿Mm? Que nos hemos equivocado y que hemos tirado la red de una manera que no produce resultados. Y muchas veces tenemos que regresar y retroceder, ¿sí? Volver a empezar. O simplemente ya han pasado los años y no hay resultados en nuestras vidas. ¿Mm? Conocer de Dios no significa vivir en santidad. No significa que todo la sabemos y que Dios camina conmigo y que hay felicidad. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios, hermanos, es tener un encuentro con Él realmente. Y los apóstoles lo conocían a Él físicamente, pero no tenían un encuentro real en el Espíritu, en esa fe verdadera que puede mover y trasladar montañas. Y eso es lo que nosotros, Dios quiere enseñarnos a que tiremos la red al lado derecho. No nos dejemos guiar por nuestras emociones. No hagamos lo que nosotros queremos. Muchos de nuestras metas, muchos de nuestros sueños, mucho de lo que queremos es lo que nosotros queremos. Y hacemos lo que nosotros queremos. Y por eso mucho de lo que hacemos y hemos hecho porque lo que queremos nosotros, ¿sí? Al final no hay frutos. Porque estamos echando la red de una forma equivocada. Y hay que empezar a tirar esa red con esa fe real, con esa fe verdadera. Y esa fe verdadera, hermanos, cambia vidas, transforma vidas, restaura vidas, no las destruye, no las opaca, no las minimiza, no las humilla. ¿Mm? No es solo pescar, hermanos, sino que hay que empezar a saber a qué cuidar. Cuida mis ovejas, porque ya te enseñé a pescar, ¿sí? Así como un bebé, un niño, llega al mundo, ¿sí? Ya nació, ahora hay que saber lo que criar, pero no solo llenarle de alimento, sino darle todas las herramientas. ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando ya sea adulto o adulta, pueda que sobrevivir, pueda que salir adelante por sí solo. Porque como los que somos padres sabemos y tenemos esa certeza, esa seguridad, que de pronto nos vayamos a ir primero que ellos. ¿Sí? Aunque a veces es lo contrario, pero entonces nos afanamos y nos preocupamos, no solo por alimentarlos, sino por darles una educación, ¿sí? Darles una herramienta para que ellos puedan sobrevivir por sí solos. Pero aquí hay algo más importante, hermanos, de toda esta situación. ¿Cómo lo conectamos? Pedro, como nosotros, tenía sus afanes, sus preocupaciones. Pedro, como nosotros, tenía un trabajo que de pronto no era el trabajo en el que se sentía cómodo y tranquilo porque estaba en el lado equivocado.
Pero llega Jesús, ¿sí? Y le da un trabajo diferente. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Para qué todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos sufrido, todas las veces que nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado? ¿Es en vano? No, porque dice Romanos 8:28 que para los que aman al Señor, todo es para bien. ¿Mm? Las cosas buenas nos dan alegría, pero los errores, los fracasos, esas veces que de pronto hemos trabajado en el lado equivocado y nos hemos malgastado, nos hemos trasnochado, sí, nos han causado dolor, nos han causado lágrimas, pero no es en vano, porque Dios utilizó todo eso, todo ese trabajo, toda esa carga. ¿Para qué? Para prepararte para el reino del Señor, para que todo eso que tú has vivido, ahora lo pongas en práctica y entiendas y comprendas a personas que de pronto no tienen la oportunidad de que alguien les hable con amor, de que alguien les hable del Señor. Y no es solo, hermanos, evangelizar. No es solo eso, hermanos. Es cuidar y es alimentar a cada alma, a cada hermano que llega al Señor. Porque todos, de alguna forma, hemos tirado la red al lado equivocado. Y el Señor nos enseña esta noche que aprendamos a tirarlo al lado derecho. Para los judíos, ¿sí? La diestra, el derecho, ¿sí? Era que es la habilidad de desenvolvimiento del ser humano, la capacidad de que es de ser autosuficiente, ¿sí? Yo sé que hay diestros, ¿sí? De pronto hay hermanos, personas que son zurdas, pero son el 1.7% de la población mundial que es zurdo. Pero sin embargo, esa mano empieza a ser que con la cual se desenvuelven. Pero para los judíos, ser diestro es una capacidad importantísima, tanto en la parte religiosa como en la parte motriz, que un zurdo era una burla. Porque estar en la izquierda era algo que no servía, claro, porque eran derechos, ¿sí? Y entonces, hermanos, la Biblia nos registra, dice, bueno, no tires a ese lado, sino tira al lado derecho, como Jesús está a la derecha del Padre. La parte derecha es la parte principal de honor en un estatus, ¿sí? De un gobierno. Y entonces en esa parte derecha, hermano, tenemos que estar con el Señor, con ese privilegio de saber que lo que vamos a hacer de aquí en adelante no va a ser de acuerdo a nuestras emociones, no va a ser de acuerdo a nuestras emociones, sino de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, en tu palabra, en tu voluntad. Haz tu voluntad, haz tu voluntad, pero a veces esa voluntad nosotros la torcemos a nuestro favor. Y a veces los que son nosotros varones no somos especialistas en torcer las cosas. Y la mujer con esas capacidades de sabiduría, con ese sexto sentido, mi hijo, tendrá cuidado. Y uno es como más terco, como más necio. Y después uno tener que ver a la señora, decirle, tenía razón. A veces por orgullo no lo decimos. Pero hoy el Señor le dice, bueno, soy yo. Quiero que camines conmigo. No pienses que te has equivocado. No pienses que perdiste el tiempo. ¿Sí? Empieza a caminar conmigo. Una cosa es conocer a Dios de la forma que lo hemos conocido y otra cosa es a empezar a vivir con Él, con el Señor Jesús. Muy bien dijo el apóstol Pablo, allá en Atenas.
El Dios del cielo no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Mm? No necesitamos ir a un lugar, hermanos, a tener un encuentro con Dios. Lo hacemos como iglesia porque nos reunimos el domingo. ¿A qué? A celebrar, a recordar la cena del Señor. Pero no está el Señor en la congregación, hermanos. Él está en todas partes con nosotros. Cuando nos reunimos como congregación, eso, formamos es la iglesia del Señor. Nos reunimos como iglesia. Pero cuando nos separamos de esa reunión, el Señor debe seguir en nosotros porque somos templo. ¿De quién? Y santuario del Espíritu Santo. Ya no necesitamos un lugar físico y decir, ahí está el Señor. ¿Mm? Entonces, durante 3 años y medio, el Señor Jesucristo estuvo con ellos, pero tuvo que partir y tenían que aprender a vivir sin Él. Por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos como en el destierro, desterrados, lejos del Señor. ¿Mm? Ahora no lo podemos ver, sino que vivimos sostenidos por la fe, dice la Reina Valera, porque por fe andamos, no por vista. Entonces es momento, hermanos, de caminar por esa fe y empezar a tirar la red en esa fe. ¿Y qué es la fe, hermanos? Es hacer la voluntad de Dios. Porque se nos ha enseñado, ¿no? Lo que literalmente, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo no veo el trabajo, pero sé que vendrá por fe. ¿Mm? No, la fe es tirar el anzuelo, pero diciendo, esta es la voluntad de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios, Señor. No quiero un trabajo, no quiero algo que yo quiera, sino quiero hacer tu voluntad. Y el trabajo que ahora Dios nos ha dado, ¿sí? Así como le dio a Pedro su trabajo de pescador, fue esa herramienta para que hoy cada uno de nosotros laboremos en el Señor. Entonces, nuestro hermanito Jaime, ¿sí? Él está en el ejército, la policía. Otro hermano de pronto es zapatero, otro hermano de pronto es cultiva, ¿sí? Y en medio de todo eso, Dios nos enseña disciplina, orden, responsabilidad. Nos hemos equivocado, hemos hecho cosas mal, pero todo eso es un taller, hermanos, para que hoy no solo seamos pescadores, sino también empecemos a ¿qué? A cuidar de las ovejas, a cuidarnos a nosotros mismos. Hermanitos, que Dios nos bendiga.